Ahí está. Entonces, les decía, ¿no? O sea, Lacan tiene una mirada bastante particular, ¿sí? De lo que es el complejo de Edipo, a diferencia de Freud, ¿sí? En donde él dice que en un primer momento del Edipo, el hijo se presenta como complemento de la madre, de la carencia de la madre, ¿sí? Es decir, la mamá hay un atributo que no tiene, ¿sí? Entonces el hijo se presenta como completud de la madre. Él dice, yo soy el portador del falo. ¿Qué es el falo? El falo es el símbolo sexual masculino, vamos a decir, o algo que digamos, remonta o remite a algo desde del atributo sexual masculino. Pero ¿qué pasa? En este momento, frente a esta secuencia, o frente a este, eh, digamos, en este momento, ¿sí? Se presenta el padre, ¿sí? Y el padre, acá Lacan lo llama padre terrible. ¿Por qué padre terrible? Porque es el que va a hacer el corte en esa relación, ¿sí? Él le va a decir al hijo, no, mira, el portador, el que complementa a mamá soy yo, no vos, ¿sí? El portador del falo, ¿sí? Soy yo. Entonces ocurre un tercer momento, ¿sí? En donde este padre terrible pasa a ser padre simbólico. ¿Por qué decimos padre simbólico? Porque el chico, ¿sí? Queda en evidencia, se da cuenta de que no es el complemento del padre, perdón, de la madre, ¿sí? Y el padre terrible pasa a ser padre simbólico. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer él es justamente tomar los atributos de ese padre e incorporarlos en su propia personalidad. ¿Sí? Por eso digamos, por eso pasa de padre terrible a padre simbólico, ¿sí? Por eso, y de ahí la última etapa que yo les describía recién, ¿no? Lo simbólico, es decir, la incorporación, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con las normas, las leyes, ¿eh? Todo lo que guía, digamos, la vida afectiva del sujeto, ¿sí? Es el que va a establecer un poco la ley que va a regular, ¿no es cierto?, los impulsos o los intercambios del sujeto con el resto eh, de las otras personas, vamos a decir, o el resto de la comunidad. ¿Mm? Lacan va a establecer tres formas de comunicación, justamente centrándose en la palabra, ¿no? Él va a hablar de necesidad, de demanda y de deseo. ¿Mm? Necesidad, demanda y deseo. ¿Qué es la necesidad? La necesidad, digamos que tiene una base, vamos a decir, netamente biológica. Es decir, la comunicación está dada puntualmente por necesidades biológicas del sujeto. ¿Sí? El nene que tiene hambre y llora. El nene que se hizo pis o se hizo caca y llora, ¿no? O le duele algo y llora. Bueno, esto, ¿sí? Esta es la primera forma de comunicación que Lacan establece, es decir, a partir de distintas necesidades
biológicas o fisiológicas del sujeto, es cuando se va a dar esto de que el sujeto empieza a comunicarse con los otros, ¿sí? Porque va a necesitar o va a querer, ¿no es cierto?, una respuesta frente a esa demanda, frente a esa necesidad concreta. La demanda es cuando ya el sujeto, si bien no hay un lenguaje armado, pero sin embargo, el sujeto empieza, perdón, a expresar o rudimentariamente, digamos, alguna idea. Es decir, quiere un objeto, quiere un juguete y lo señala, ¿sí? O va directamente y lo agarra. O sea, estos primeros ensayos, ¿no? En donde el sujeto va expresando, ¿no?, lo que quiere, o indica o sabe mostrarnos lo que quiere, para que de repente a alguien se lo dé, que quizás, digamos, no responde a una necesidad biológica vital, como comer o como ir al baño o alguna dolencia física, sino porque tiene ganas de jugar con eso, porque tiene ganas de agarrarlo, porque quiere jugar. O sea, hay otro tipo ya de necesidades que no tienen que ver con lo biológico y el sujeto empieza a señalar o empieza a mostrar. Y por último, el último mecanismo, ¿sí?, o el último elemento que describe Lacan es el deseo. En realidad, el deseo permanece en un nivel inconsciente. ¿Por qué señalo esto de que permanece en un nivel inconsciente? El deseo es algo a lo que no podemos tener un acceso directo, ¿sí? Uno no va a conocer nunca el deseo en su totalidad, ¿sí? El deseo como anhelo, como aquello que el sujeto quiere. En nuestro caso, en la psicopedagogía, lo que nos interesa es conocer, por ejemplo, el deseo, cómo está el deseo de aprender del sujeto. Es decir, poder indagar con algún instrumento, ¿sí?, en qué estado está ese querer aprender o ese querer conocer, ¿sí? O sea, hasta dónde el sujeto tiene ganas de aprender o tiene ganas de conocer nuevos elementos o nuevas cuestiones. Entonces, la cuestión pasa por decir, bueno, buscamos muchas veces o utilizamos algún test, un test puntual que nos permite pensar o nos permite indagar qué es lo que quiere el sujeto, ¿sí? O qué idea tiene de eso. Por ejemplo, hay un test que se llama pareja educativa, que nos ayuda a ver, por ejemplo, de repente, cuáles son los anhelos y las apetencias que el sujeto tiene, por ejemplo, con respecto al aprender, ¿sí? Entonces, la cuestión pasa por pensar, decir, bueno, hasta dónde tiene deseos de conocer, o hasta dónde tiene deseos de saber, o hasta dónde tiene deseos de aprender realmente. Y así lo aplicamos, digamos, en todos los órdenes de la vida, es decir, hasta dónde quiere estar acá, hasta dónde quiere jugar, pero que, obviamente, como les decía recién, digamos, al estar en un nivel totalmente inconsciente, digamos, es bastante complicado, ¿no?, tener acceso a conocer cómo está ese deseo, o si de repente, inclusive, nuestra tarea pasa por decir, bueno, ¿cómo despertamos en el sujeto justamente ese deseo, ¿sí? Ese anhelo de querer aprender o de querer crear situaciones nuevas en cuanto al aprendizaje, ¿sí? Y que justamente como está en un nivel inconsciente también, muchas veces
pasa por el hecho de decir que, o pasa por el hecho de que el sujeto, digamos que no puede expresar totalmente desde lo que es la verbalización, ¿sí? Sino que no puede dar a veces una pequeña idea o una pequeña noción de cómo está ese deseo. Bueno, esto en cuanto a Lacan, ¿sí? El último marco teórico que vamos a ver es Piaget, ¿sí? O lo que se llama la epistemología genética, ¿sí? ¿Qué ocurre con la epistemología genética? ¿O cómo surge la epistemología genética? Bueno, algo habíamos dicho hacia el pasar, ¿no? Cuando hablamos del surgimiento de la psicopedagogía, en cuanto a que la, la teoría piagetiana se inicia con las observaciones justamente y los trabajos de Jean Piaget. ¿Quién era Jean Piaget? Jean Piaget fue un epistemólogo suizo, ¿sí? En realidad, bueno, en ese momento no existía la epistemología como tal. En realidad, digamos que Piaget es, o era, mejor dicho, biólogo. ¿Mm? Y Piaget, a partir de la biología, su especialidad en realidad eran los moluscos, la malacología. ¿Qué es lo que va a indagar Piaget? Piaget lo que va a empezar a indagar es cómo los organismos, ¿sí? O los seres vivos se adaptan a situaciones nuevas. Pensemos que Piaget parte de un lugar netamente biológico, ¿eh? Él no está hablando de aprendizaje, ni metodología, ni pedagogía, ni nada que se le parezca. Él empieza a indagar y decir, a ver, ¿cómo hacen los seres vivos cuando se enfrentan a una situación? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, cambia su medio ambiente, ¿no? O cambia su hábitat, o no sé, sufren una determinada situación, qué sé yo, pierden una pata, no sé, una situación determinada, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo se adapta frente a esto? ¿No? Escasea el alimento, no sé. Bueno, estas son las cuestiones que él empieza a indagar, ¿sí? Y Piaget, a partir de la observación de los moluscos, ¿sí? O de los seres vivos, o de los animales, vamos a decir, esto lo transporta a los seres humanos. Él va a empezar él va a empezar a pensar, decir, bueno, a ver qué pasa con los seres humanos cuando de repente tienen que enfrentarse a una situación nueva o una situación de conocimiento. O sea, ¿qué es lo que se pone en juego? ¿Qué mecanismos se utilizan, ¿no? Se ponen de manifiesto. Entonces, lo que él hace es, él empieza a observar y a tomar nota del comportamiento de sus propios hijos. ¿Sí? Él empieza a llevar un registro, ¿no? Desde que son bebés. Y todas esas conductas él las va clasificando y las va y va eh, digamos sistematizando, ¿no? Y eso permite a Piaget empezar a construir su propia teoría y lo ayuda también a empezar a establecer etapas en la construcción del pensamiento. Piaget, con todo este trabajo, ¿sí? Va a dar lugar a lo que se llama el constructivismo. ¿Qué quiere decir el constructivismo? El constructivismo
es justamente que el conocimiento se construye por estructuras. ¿Qué quiere decir esto? Que una estructura se va poniendo sobre la otra, ¿sí? Y estas estructuras van dando lugar a nuevas estructuras de conocimiento o a estructuras mayores de conocimiento, ¿sí? Es decir, hay distintas cuestiones, ¿sí?, que hacen que esta construcción del conocimiento pueda darse. Ahora, sabemos que, a ver, no todos los sujetos construyen su conocimiento de la misma forma y en los mismos tiempos. Entonces, acá lo que tenemos que observar es, bueno, cómo se va dando esta construcción del conocimiento, ¿sí? Y esto que yo les decía, no me acuerdo si fue las primeras clases o la clase pasada, esto del rol, ¿no?, como posibilitador de construcción de conocimiento. Es decir, el rol no es solamente para decirle que está mal o está bien, cuando uno corrige, ¿no?, o cuando uno hace una marcación, sino que la idea es también señalar por qué está mal o qué es lo que está mal. ¿Por qué? Porque esa clarificación es lo que le permite al sujeto superar ese estado de conocimiento, ¿sí? Es decir, Piaget va a decir que en la construcción del conocimiento, ¿sí?, hay 4 factores que intervienen. Un primer factor es un factor, vamos a decir, netamente biológico. Es decir, un factor que está dado por el desarrollo, sobre todo, del sistema nervioso central. ¿Mm? Es decir, ¿cómo está el sujeto desde lo biológico? ¿Sí? Desde lo orgánico, vamos a decir, si el sujeto funciona, su mente o su estructura de conocimiento funciona adecuadamente o no, ¿sí?, si puede pensar correctamente, si hay capacidad mental, o sea, si no hay ningún elemento que bloquee o inhiba todo lo que tiene que ver con su proceso de pensamiento. Bueno, el sistema nervioso, lo orgánico, vamos a decir, ¿eh?, o las bases, digamos, netamente biológicas, ¿sí?, que son, digamos, el punto central o el punto de partida en la elaboración del conocimiento. Otro factor que Piaget va a nombrar en su trabajo es las primeras experiencias de vida. ¿Qué va a hacer el sujeto en las primeras experiencias de vida? Digamos, el empezar a interactuar, el sujeto empieza a construir sus primeras nociones de conocimiento, ¿sí? Empieza a adquirir noción de que para qué sirve algo, para qué está el elemento, para qué o de qué se trata un determinado concepto, ¿sí? O qué pasa si uno, digamos, realiza una determinada acción, ¿eh? Bueno, todas esas primeras experiencias que surgen del interactuar con el medio, ¿sí?, y con sus, digamos, su círculo más íntimo, sus primeras eh, formas o sus primeros seres con los que tiene contacto, es lo que va a dar a esas primeras nociones de conocimiento, o esas primeras estructuras de conocimiento. Piaget, en tercer lugar,
como, digamos, tercer factor, va a hablar también de la interacción social. ¿Por qué la interacción social es posibilitadora del conocimiento o de la formación o del desarrollo del conocimiento? Porque cuando el sujeto empieza a interactuar con el otro, ¿qué pasa? Empieza a contrastar algunas nociones que él tenía, ¿sí? Con la visión que tiene el otro. Es decir, el otro va a tener una determinada noción o una determinada visión de un determinado concepto, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo o interactúo con el otro, ¿no? Es lo que posibilita que mi concepto se desarrolle y mi concepto, digamos, eh, eh, puede ir mucho más allá, ¿sí? O pueda obtener otras conclusiones. ¿Sí? Es decir, mira, yo te puedo decir, mira, esto es redondo, o esto es algo que sirve para guardar cositas. Y capaz que viene otro y te dice, sí, está bien, no, y no solo para guardar cositas, sirve para, no sé, ponerlo en el mueble si el mueble está roto y le falta una pata, qué sé yo. Empieza a buscar otra cualidad del objeto, empieza a buscar una, digamos, otro tipo de aplicación, ¿sí? A ese mismo objeto y a ese mismo elemento. Por eso la importancia de la interacción, ¿sí? Que hoy en día con esta pandemia, digamos, como que se siente bastante, ¿no? Pero por eso la importancia de la interacción en los chicos, es decir, yo a veces, no, a veces hubo un tiempo, no sé si ahora, pero un momento que estuvo muy de moda, sobre todo, bueno, acá no tanto, en Estados Unidos estaba esta onda de no, lo educamos en casa, ¿no? Y, y digamos que tampoco es bueno, es decir, eso. ¿Por qué? Porque justamente por esto que les decía recién, ¿no? O sea, este hecho de estar con el otro, de interactuar con el otro, hace que mi conocimiento pueda ir evolucionando y pueda ir cambiando. Es decir, si yo adquirí un determinado concepto y me lo guardé, ¿sí? Y nunca lo puse en común o nunca lo puse, digamos, em, lo compartí con nadie, ese conocimiento va a quedar como está, ¿sí? Y no va a haber una modificación. Por eso la importancia de la interacción social y también de las primeras experiencias de vida. Es decir, el chico que está protegido, que está cuidado, ¿no? Es el chico que de repente no es capaz de verbalizar muchas veces. ¿Cuántas veces, ¿no? Alguna madre es espantada porque el chico tiene 3 años y no habla? Y sin embargo, a ver, eh, ¿qué pasa? Cuando uno ve la crianza, ¿no? O ve la historia de vida del chico, claro, es un chico que, digamos, nunca necesitó pedir nada. Entonces, ¿por qué? Porque todos se lo dan, por ejemplo. ¿Sí? Por eso no habla, es decir, muchas veces, cuando tiene todo servido, ¿no? Y cuando hay una sobreprotección tan grande, tan marcada, ¿sí? Esto también termina como anulando al sujeto y de repente no permite, digamos, un desarrollo adecuado de las habilidades del sujeto. Por eso muchas veces se retrasa y muchas veces hay que puntualizar o pensar, o sea, por qué, ¿no? Ese lenguaje, digamos, no se desarrolló en forma adecuada. ¿Por qué? Porque no hubo un ambiente que justamente posibilite esta situación. Profe, Sí, ¿puedo? A mí me pasó en primer grado que tenía mellizos el año pasado y que la mamá no estaba de acuerdo con el tipo de enseñanza que nosotros le estábamos brindando a sus hijos
y empezó a investigar todo esto con lo de Estados Unidos y acá se puede hacer. Y, ¿cómo se llama? Y empezó a implementar todo eso, o sea, lo sacó de la escuela, dejó de relacionar, los nenes dejaron de relacionarse totalmente con el resto de los nenes. Si bien venía una vez cada tanto a la escuela porque tenía que buscar alguna cosa, los hacía entrar al salón, pero notabas eso que los nenes perdieron hasta sus amiguitos, todo por una cosa también de la mamá. Sí, o sea, para mí es, digamos, de repente un error garrafal. ¿Por qué? Sí, Porque, bueno, que justamente, ¿no? El caso como que vos planteás, ¿no? Esto de la sobreprotección, justamente, o la protección mal entendida o el cuidado mal entendido, digamos, hace que tenga estos efectos muchas veces. Es decir, chicos que se crían, vamos a decir, dentro de una burbuja, claro. Ella ¿sí? decía que trabajábamos mucho, nosotros que hacíamos muchas cosas, que los hijos no estaban para eso y ella les iba a enseñar a su manera y ellos después iban a Sí, bueno, rendir pero a una institución distinta. Rarísimo también, tampoco lo había es muy escuchado, pero extraño. bueno. Sí, Profe, hay una película que se sí, llama Pedagogía Waldorf, sí, la ¿no? pedagogía Waldorf, que tiene que ver un poco con la respetar un poco los tiempos, no tienen grados, van No les mandan, agrupando. Sí, perdóname. no les mandan tarea, por ejemplo. Claro, Los como hacen que es una cosa un poco plantar más. plantas, como para que el chico saque de sí lo artístico, digamos. Tienen su Exactamente, Están sí, en contra sí. de la convencional, digamos, del adoctrinamiento. Claro, no De Bueno, están levantar. en. pero sigue siendo dentro de una institución, o sea, es diferente a lo que Claro, dice eso es Soledad, lo que te que iba a decir, o llamarse, sea, el, el- el- igualmente, exacto, lo que plantea Paola, es decir, el chico sigue institucionalizado, no es que el chico está, viste, a la buena, está dentro de la casa. El problema es cuando el chico está dentro de la casa y de repente no tiene ningún tipo de contacto con los Claro, otros. Ahí está lo grave, es decir, si yo vivo en mi propio mundo, ¿sí? O en mi propio pensamiento, o sea, no hay posibilidad de repente de que, que ese conocimiento cambie, es decir, es el chico que el día que sale y se va a volver loco y se va a chocar con medio mundo, ¿sí? Pero está bueno, o es, no digo está bueno, es importante de que el chico pueda interactuar, ¿sí? Yo tuve una compañerita de mi hija que la chica hace patín y la chica tuvo que dejar el colegio y está haciendo en forma virtual. Claro, y está extrañando a horrores. O sea, imagínense una chica que cumplió 15 años que, o sea, no tener el saludo de nadie, o sea, una cosa que, digamos, no, fue muy bravo, ¿sí? O sea, es un sacrificio muy grande. Bueno, uno lo ve con los artistas, ¿no? A veces, yo una vez, por ejemplo, estábamos viendo un reportaje a Tini Stoessel y ella contaba, ¿no? Dice, yo no fui a la escuela y no pude interactuar con nadie, hay un montón de cosas que me perdí. Y de hecho, a ver, yo lo veo, los chicos de sexto año, por ejemplo, ¿no? Tanto de la primaria como de la secundaria, que no pueden vivir su egreso. O sea, un montón de fantasías, de ideas, ¿no? Y de expectativas que de repente como que quedaron truncas, ¿no? Y eso, digamos, uno puede pensar, decir, bueno, lo va a superar, sí, pero no va a ser automático, no va a ser gratuito, o sea, me refiero a que de repente en algún momento eso que no vivió va a quedar como un hecho marcado en la personalidad. Por eso digo la importancia de que de repente haya una interacción, ¿sí? O lo importante, ¿sí? Como un lugar de encuentro y de interacción social, ¿m? Del sujeto. Em, bueno, y el último factor que nombra Piaget es la tendencia al equilibrio.
Él habla de, él va a tomar también un término de la biología, que es la homeostasis, con H. ¿Qué es la homeostasis desde la biología, vamos a decir? Es el regulamiento interno del organismo del sujeto, ¿sí? Acá apunta exactamente a lo mismo, es decir, acá quiere hablar o habla de que, digamos, el sujeto, cuando está en un estado de conocimiento o frente a una situación nueva de conocimiento, ¿qué pasa? Se produce un desequilibrio, un desajuste. ¿Sí? Este desequilibrio o desajuste es porque el sujeto necesita entender o apropiarse de ese conocimiento nuevo. ¿Sí? Por eso, esa necesidad de lograr el equilibrio y de poder apropiarse de ese conocimiento nuevo hace que se desarrolle un nuevo estado o un estado de mayor conocimiento, ¿sí? O que el conocimiento vaya evolucionando. Piaget va a hablar de un concepto que es él lo llama el desequilibrio óptimo. ¿Qué es el desequilibrio óptimo? El desequilibrio óptimo es justamente plantear al sujeto o al chico una situación para que pueda superarlo. Una situación problemática. Es decir, vamos a plantear una situación que sabemos que de lo que ya sabe, ¿sí? O con los elementos que tiene, va a poder resolverla. Entonces, no es que le vamos a poner una situación para complicarle la vida, o para que se vuelva loco y no pueda contestar. Es decir, uno va a plantear algo que sabes que el chico tiene posibilidad de responder, tiene posibilidad de superar. Después veremos si de repente, digamos, necesita alguna ayuda, necesita un acompañamiento, necesita más atención, digamos, desde lo que es la persona que aprende, la persona que enseña, ¿sí? O de lo que es el enseñante. Entonces, la idea es acompañar los procesos de aprendizaje para que pueda lograrse un estado de equilibrio o un estado de mayor conocimiento, ¿sí? Bueno, por hoy vamos a dejar acá. Y la clase que viene vamos a continuar viendo toda la teoría de Piaget y vamos a ver los estadios, que es lo que plantea cada estadio o las etapas que plantea Piaget en la construcción del conocimiento. ¿Sí? Así que bueno, nos vemos el martes igual. O vamos a ver, yo capaz que para el martes quizás mande un trabajo, quizás no haga clase de Zoom, esto después yo les voy a avisar, pero vamos a ver cómo el instrumento y si no nos vemos el miércoles, seguro. Bueno, nos vemos, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Gracias. Chao, chicas.